Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende como último acto como estudiante Hernán Mansilla su tesina titulada ¿Existe o no deficiencia en la rotación de hombro en los jugadores de balonmano de dos clubes de Florencio Varela? Fue dirigida por aquí presente el licenciado Martín Núñez y fue evaluada en forma escrita y va a ser evaluada ahora en la presentación por la licenciada Karina Hardenack y la licenciada Julia Benítez. Adelante, Ramiro, es tu momento. Bueno, gracias, Luis. Bueno, mi nombre es Hernán Mansilla, ¿sí? Voy a defender la tesis para licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Y la tesis que fue dirigida por Martín Núñez y se titula ¿Existe o no deficiencia en la rotación de hombro en los jugadores de balonmano de dos clubes de Florencio Varela? Bueno, para empezar con la introducción, vamos a hablar del deporte que es el balonmano o el handball, un deporte de contacto en el cual participan 7 jugadores por equipo dentro de la cancha, con un arquero cada equipo. El objetivo es meter el gol en el otro arco con un lanzamiento con la mano, ¿sí? Esto va a ser importante ya que nuestro trabajo se trata eh, relacionada con el hombro de ese lanzador. Según distintos estudios, las lesiones de hombro existen entre un 5, según un estudio, según otro estudio, entre un 12% en deportistas amateur, y otro hablando ya de deportistas de elite. Los dolores en hombro aparecen en el 36% de los jugadores. Nuestra población estudio son deportistas amateur en dos clubes varelenses que son Handball La Patriada y Defensa y Justicia. Defensa y Justicia hoy milita en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Balonmano, que se abrevia FEMEBAL, y Handball La Patriada milita en lo que es la cuarta categoría de esta misma federación, ¿sí? De la Federación Metropolitana. No se practican en este deporte torneos nacionales durante todo el año, solamente va a haber torneos nacionales donde participan todos los jugadores de distintas partes del país, pero es solamente una semana al año que se hacen estos nacionales. Después vamos a pasar a especificar las partes del lanzamiento de un jugador de handball. Tenemos acá unas distintas etapas, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, la etapa preparatoria, donde el jugador recibe la pelota. Después tenemos una etapa de zancada, que es cuando se da el primer paso con el pie contrario al brazo de lanzamiento. O sea, si soy derecho, adelanto el pie izquierdo. Aunque hay situaciones en las que se lanza pie cambiado y se lanza con el mismo pie del brazo de lanzamiento. Esto es la etapa del armado del brazo. Acá podemos observar en el armado del brazo hay una rotación externa, ¿sí? Excesiva en los deportistas. Lo vemos en la otra imagen donde tenemos a Diego Simonet, que es bueno, uno de los mejores jugadores de la historia del handball nacional, donde hace una rotación externa excesiva de hombro a la hora del armado del brazo. Recién estamos en la etapa de armado del brazo. Después ese brazo va hacia adelante, etapa de aceleración del brazo de acción, y hay un seguimiento que finaliza con un frenado. Cuando se suelta la pelota, se sigue el movimiento con el brazo y finaliza con un frenado. Eso se va a realizar con una contracción excéntrica de los rotadores externos, que esto va a ser muy importante después en nuestro trabajo. Siguiendo en este trabajo, a través de varios estudios, se habla de que la rotación interna del hombro está disminuida en deportistas lanzadores. Entonces, hasta el momento, en nuestra población estudio, no trabajaban este aspecto con la población estudiada, ya que al ser deportistas amateur, obviamente no existe a veces ni la infraestructura ni la economía para poder tener más profesionales y abarcar estas problemáticas. La edad de nuestra población estudio son jugadores de entre 18 a 39 años, juntando ambos planteles, el de La Patriada y el de Defensa y Justicia. Y lo que se buscó
es con el trabajo de campo, fue suministrar información a los profesionales que trabajan. Hoy en día trabajan en la Patriada, trabaja un preparador físico que se encarga de toda esta parte, y en Defensa y Justicia 2 preparadores físicos. La única diferencia es que en Humboldt La Patriada el preparador físico también está a punto de recibirse de licenciado en kinesiología y puede también ayudar en esta información y puede después trabajar respecto a si hay algún déficit o no. Con el trabajo de campo lo que se buscó es suministrar información, compararla con la bibliografía existente para que los profesionales del área puedan tener información y trabajar si es necesario o no en la prevención de lesiones, en este caso hablando del hombro. Dentro de nuestro marco teórico, hablé del déficit de movilidad en la rotación del hombro lanzador y lesiones. Según estudios, la rotación externa en los jugadores está aumentada entre un 80 a 95 grados, o sea, no, la rotación normal es de 70, ¿sí? Según la bibliografía, en la rotación externa y en la interna, y se dice que está aumentada a 80, entre 80 a 95 grados. Y después la rotación interna, según dos estudios distintos, tenemos que uno toma como 13 grados, una disminución de 13 grados respecto al hombro contralateral, como un factor que ya predispone a jugadores a que tengan lesiones en el hombro. Y otro estudio habla de 20 grados, ¿sí? O sea, si un deportista tiene la rotación interna disminuida en más de 20 grados respecto al hombro contralateral, según este estudio, vamos a estar predispuestos a que ese deportista tenga lesiones en el hombro lanzador. Las principales patologías a las que se predispone este hombro lanzador es las tendinitis del manguito rotador en el hombro, ¿sí? La reconstrucción quirúrgica del ligamento colateral cubital. Esto en un estudio realizado entre 2003 y 2014 se observó, se tomó todos estos años, se evaluó la reconstrucción quirúrgica del ligamento colateral cubital y se vio aumentada en un 342%, ¿sí? O sea que tener disminuida la rotación interna o aumentada la externa en jugadores lanzadores no solamente predispone a lesiones en el hombro, sino también en el codo. Acá hice un apartado sobre un estudio noruego, ¿sí? Que me pareció interesante porque era específico de handball, ¿sí? De balonmano, y se hizo en varios jugadores, en 179 jugadores, donde pudimos observar cómo la rotación interna en el brazo dominante siempre está disminuida respecto al brazo no dominante. Y la rotación externa en el dominante siempre está aumentada respecto al brazo no dominante. Y acá lo vemos en el cuadro. En el cuadro, en este estudio tomaron jugadores con dolor actual, dolor previo y sin dolor. Pero vamos a los grados de rotación. Hablando de la rotación interna, tenemos en amarillo el brazo dominante, en celestito el brazo no dominante. La rotación interna está disminuida, ¿sí? Respecto al brazo no dominante, ¿sí? Y después, en todos, en los jugadores con dolor previo y sin dolor, siempre está disminuida el brazo dominante, la rotación interna. Y en la rotación externa, lo contrario. En el brazo dominante siempre la vamos a ver aumentada respecto al brazo no dominante. Y los grados de rotación total está compensada porque al tener uno disminuido y el otro aumentado, está parecido el brazo dominante del no dominante, ¿sí? Y después esto lo vamos a comparar con nuestra población estudio. Ahora es un pantallazo de este estudio noruego, jugadores de élite, ¿sí? Que es distinto a nuestra población. Ahí está. Marco teórico. Tenemos, dentro del marco también hablamos de la epidemiología de las lesiones en el hombro lanzador y tenemos distintos estudios. En este caso, 3. En el primero habla de una tasa de lesión de 1,39 cada 1000 deportistas que realizan el gesto de lanzamiento, ¿sí? Lesiones en hombro. Y lesiones en codo, 0,89 cada 1000 deportistas. Otro estudio habla que las lesiones de hombro
son el 36,9% de las lesiones que padece un jugador, ¿sí?, que practica un deporte de lanzamiento. Y de codo son más, son 56,9%. Siempre hay que tener en cuenta que esto es en cada estudio, ¿no? Luego, la lesión del hombro más común, según este estudio, fue la distensión muscular, ¿sí?, en 38,7 grados, 38,7% de los deportistas padecieron distensión muscular, y lesiones en codo, esguinces ligamentarios, ¿sí? Esto también está relacionado con el estudio anterior donde habla del ligamento colateral cubital en el codo. Después hice otro apartado para la epidemiología en un estudio estadounidense que fue una población bastante importante, 511 jugadores se tuvieron en cuenta y se hizo durante varios años, del 2011 al 2016. De este total de jugadores, vemos que una lesión inflamatoria la tuvieron el 25% de los jugadores. En ese caso, el estudio aclara que la lesión inflamatoria descartando lo que era tendinitis, ¿sí?, porque después hicieron un apartado exclusivo sobre tendinitis que fue del 13%. Entonces, el 25% lesiones inflamatorias, el 24% lesiones por estrés. ¿A qué se referían en el estudio de lesiones por estrés? A lesiones por gran cantidad de estímulos de entrenamiento durante la semana, más todas las competencias de copa y competencias del fin de semana. Esas lesiones se tomaron como lesiones por estrés y fueron el 24% de las lesiones. Y después las tendinitis del manguito rotador, ¿sí?, fueron el 13%, ¿sí?, de las lesiones que padecieron estos jugadores que eran profesionales en Estados Unidos. Ahora, esto es importante porque nuestra población, después vamos a comparar nuestra población respecto a las tendinitis, porque fue la única que padecieron con diagnóstico médico, por lo menos. En el trabajo de campo, fue un trabajo que se realizó en la pretemporada de febrero de 2023, este año, donde se les pidió a los deportistas que fueran al entrenamiento unos minutos antes, y ahí los esperé con la camilla, con el goniómetro y con la encuesta para hacerlos. Siempre tuve un ayudante para poder evitar compensaciones a la hora de la evaluación goniométrica. Y los ayudantes fueron compañeros de la facultad, y siempre hubo otro ayudante de algún jugador del plantel que me ayudó en lo que es las anotaciones, y yo hice la parte del goniómetro. Evaluamos 3 veces y la que quedaba en el medio era la que se tomaba como valor final. Los datos que se obtuvieron en los días de ir al club fue, bueno, la evaluación goniométrica, como dijimos, en rotación interna y externa, nombre, posición del jugador, los grados, como decíamos, de rotaciones, veces por semana que va al gimnasio, ¿sí? Si tuvo o no dolor en el hombro lanzador, ¿sí?, en el último año, solamente en el último año, y años que practica el deporte, y cuál es su brazo hábil, ¿sí?, cuál es el brazo con el que lanza. Todo esto lo fuimos haciendo el día de ir al club a evaluar a los jugadores, después se les hacía las preguntas y de ahí y las anotaciones. Y acá vamos a ver los resultados del club Defensa y Justicia, ¿sí? Se evaluó en 16 jugadores, donde vamos a observar la posición de los deportistas, el hombro derecho, el hombro izquierdo, ¿sí?, la edad, los años de jugar al handball, cuántas veces va por semana al gimnasio, los meses o años que va al gimnasio, ¿sí?, que tenemos un promedio de 9,3, que es bastante, y dolor o lesión o no en el último año. Y los que dicen tendinitis son aquellos que sí tenían diagnóstico médico, ¿sí?, porque hay algunos que dicen sí, porque tenían dolor, pero era un dolor sin diagnóstico, no sabíamos de qué era ese dolor. Y acá está especificado en amarillo el color
con el que lanzaban, ¿no? Con amarillo el brazo con el que lanzan. Acá vemos que el hombro izquierdo, en amarillo hay dos, quiere decir que solamente hay dos zurdos en Defensa y Justicia, ¿sí? Y otra cosa importante es tener en cuenta que el plantel de Defensa y Justicia tiene un promedio de edad de 28,1, ¿sí? Y años de handball de 17,1, o sea, un promedio de edad alto para el deporte y 17 años de practicar el deporte, que también es alto. ¿Por qué es importante? Porque después handball La Patriada, que es este otro cuadro, tienen menos años, un poco, 2 años menos de promedio de edad, pero tienen muchos años menos de practicar el deporte, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que la movilidad va a diferir en cada club. Acá en handball La Patria observamos solamente un zurdo, ¿sí? Después serán todos derechos. Y esto es lo que decía, la media de grados de rotación de hombro, lanzador y no lanzador, ¿sí? Lo que está en amarillo es hombro lanzador, lo que está en celeste es hombro no lanzador. Y vamos a ver que en el hombro lanzador, como decíamos, Defensa y Justicia tiene la rotación externa mucho menos que handball La Patriada, pero Defensa y Justicia practica hace más años el deporte. Y la rotación interna lo mismo, está disminuida respecto a La Patriada, que está relacionado con los años de practicar este deporte. Y después vemos el total en el hombro lanzador de los deportistas en rotación externa, que es de 80,5 y de 58,5 la rotación interna en el hombro lanzador en ambos clubes, ¿sí? El promedio en ambos clubes. Luego, los separamos por posiciones, ¿sí? Hay distintas posiciones en el handball, en el balonmano. Tenemos la primera línea, que son los deportistas con mayor, los que llevan la pelota generalmente, los tres que llevan la pelota, los pivots, que son los que están entre los defensores, los extremos, que están en las puntas, y los arqueros. Y acá vamos a ver que la primera línea tiene 141 grados total de rotación, y los que tienen más movilidad, en este caso, van a ser los arqueros. Y los que tienen menos movilidad en total van a ser los pivots, ¿sí? El total sería la sumatoria entre la rotación interna y la rotación externa. Y ahí sacamos el total de grados de rotación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una comparación, ¿sí? Entre lo que es la bibliografía, ¿sí? Y nuestra muestra, nuestra población estudio. Acá el costado está en rojo y en verde, ¿sí? Cuando está en verde y en rojo quiere decir que hay un poco de coincidencia o un grado de coincidencia y otro no, entre la bibliografía y la muestra. Y lo que está totalmente en rojo quiere decir que no hubo coincidencia, ¿sí? Y lo que está totalmente en verde es que hubo mucha coincidencia. Cada renglón es un estudio distinto, una bibliografía distinta. En la primera bibliografía habla que si un jugador tiene una rotación interna de 20 grados menor que el hombro no lanzador, ¿sí? Se va a tomar como un déficit en rotación interna. Y esto va a ser propenso a lesiones en este deportista. Bueno, acá en nuestra muestra solo coincide que el 16% tiene menos de 20 grados respecto al hombro contra no lateral. O sea, solo el 16% tiene menos de 20 grados. Después vamos a otro. La rotación interna, ¿sí? Es significativamente menor en el hombro no lesionado. Bueno, vamos a comparar con nuestra bibliografía y el 2,5%, solo la media de rotación interna es del 2,5% mayor que en el hombro no lesionado. Entonces, acá vemos que es totalmente distinto lo que nosotros encontramos entre nuestra muestra respecto a la bibliografía, a esta bibliografía que se encontró. Y después, otra bibliografía habla que el arco total de movimiento es menor en el deportista lesionado que en el no lesionado, ¿sí? Y acá, en nuestra muestra, el arco total de movimiento es mayor en los deportistas que tenían una lesión o un dolor en el hombro. Entonces no coincide tampoco la muestra
con la bibliografía esta encontrada. Después habíamos hablado que habíamos separado nuestra muestra por posiciones, ¿sí? Y la bibliografía, ¿por qué? Porque hay bibliografía que dice que la primera línea, los 3 jugadores que llevan la pelota mayormente, son los jugadores con mayor déficit en rotación interna, ¿sí? Y en nuestra muestra no es así. Lo habíamos mostrado, los pivots, ¿sí? Son los jugadores con mayor déficit en rotación interna, ¿sí? Entonces, por eso está en rojo, no coincide en la bibliografía con nuestra población estudio. Otra bibliografía habla que 20 grados menos, ¿sí?, que 70 grados de rotación interna, un jugador es propenso a lesionarse. Y esto en nuestra muestra no llega a 20 grados, pero llega a 18 grados menos, ¿sí? Es la media. Entonces, es muy cercana nuestra población estudio, si nos guiamos por esta bibliografía, es muy cercana a padecer lesiones, ¿sí? Porque tiene 18 grados menos en rotación interna respecto a lo que es, según la bibliografía, lo normal. Y otro estudio habla de que 13 grados de diferencia de rotación total respecto al contralateral ya es un factor que predispone a lesiones. Claro, porque este otro estudio habla de 13 grados, este hablaba de 20. Entonces, si nos guiamos por este estudio, ahí tenemos muchísima más cantidad de deportistas, el 60% de nuestra población sería propenso a padecer lesiones. Siguiendo con otro, la rotación externa, ¿sí?, es menor a 70 grados. Si la rotación externa es menor a 70 grados, va a ser propenso el deportista a lesionarse. Si nos guiamos por esta bibliografía, la rotación externa, el 20% de nuestros deportistas va a ser propenso a padecer lesiones por tener una rotación externa menor a 70 grados. Y según el estudio que habíamos mostrado, la tendinitis del manguito rotador en el 13% de los deportistas que practican deporte de lanzamiento aparece la tendinitis del manguito rotador. Bueno, en nuestros deportistas con diagnóstico avalado por un médico, el 16,6% de nuestros deportistas padecieron una tendinitis del manguito rotador, ¿sí? Lo puse todo en verde porque es muy cercano, en este caso, esta bibliografía coincide bastante con nuestra población estudio, ¿sí? Y según la última bibliografía, el aumento de la rotación externa en más de 70 grados puede padecer, si tenemos un aumento de más de 60 grados, el deportista puede padecer desgarro del manguito rotador. Si me guío por esta bibliografía, el 80% de nuestros deportistas son propensos a padecer este desgarro, ¿sí? Siguiendo, haciendo un apartado del estudio noruego que hoy habíamos mostrado, vamos a comparar ahora, este es el estudio noruego, ¿sí?, estas dos primeras columnas, con nuestra población estudio, ¿sí?, la tercera y la cuarta. Hablando solamente del brazo dominante, ¿sí?, el brazo dominante en rotación interna, en el estudio noruego, que es una población de elite, ¿sí?, jugadores profesionales con sueldo, profesionales de elite del balonmano, van a tener mucha menos rotación interna que nuestra población estudio de deportistas amateur que entrenan 3 veces por semana, ¿sí?, que van al gimnasio 1 o 2 veces por semana extra y que el fin de semana juegan y no juegan todos el sábado o el domingo. La rotación interna en los deportistas de elite está mucho más disminuida que en los deportistas amateur. Y el brazo dominante, ¿sí?, tenemos en la rotación externa, hablando ahora de rotación externa, vemos que está aumentada, ¿sí?, muchísimo más en los deportistas profesionales que en los deportistas amateur. Y en ese caso, recordamos que la rotación externa normal y la interna era de 70 grados. ¿Sí? Entonces, ¿está aumentada en los deportistas amateur? Sí. Respecto a la normal, sí. Pero respecto a los profesionales, los profesionales tienen la rotación externa mucho más aumentada.
Y ahora, hablando del rol kinésico en estos deportistas de lanzamiento, lo que propuse son dos programas, uno del Centro de Investigación de Trauma Deportivos de Oslo y otro programa Shoulder Control. Acá tenemos que se proponen distintos ejercicios. Estos se utilizaban sobre todo en los dos programas, sobre todo en la entrada en calor, ¿sí? 3 o 4 veces por semana. Y acá vemos cómo se utiliza una movilidad autoasistida, ¿sí? Por ejemplo, en rotación interna, una movilidad en rotación externa y torácica para ganar rango de movimiento. Y después tenemos controles, ejercicios de control escapular, ¿sí? Y ejercicios de fortalecimiento muscular. En ambos programas, el show del control tiene muchísimos más ejercicios. Yo en el Power puse solo estos, pero tiene muchísimos más que en la tesina están. La diferencia del show del control con el Centro de Investigación de Oslo es que también propone ejercicios de fortalecimiento de zona media, mucha más cantidad. Acá tenemos, podríamos decir, solo este ejercicio como ayudando a la contracción escapular y al mismo tiempo a la zona media. Y acá vemos más ejercicios de zona media y después tenemos lo de fortalecimiento de hombro, lo de movilidad y fortalecimiento escapular, en rotación interna, rotación externa, ¿sí? Y como conclusión a esta tesina, vemos que existe un exceso en la rotación externa y una disminución de la rotación interna en varios de los jugadores de balonmano, de los dos clubes, de Defensa y Justicia y de La Patriada, y podemos decir que es necesario la participación de un licenciado en Kinesiología y Fisiatría para trabajar en estos aspectos en ambos clubes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias familia, amigos, unas docentes, a los jugadores de los clubes y a los dos cuerpos técnicos que me dejaron hacer la tesina. Muy bien, excelente, Hernán. Te saco de compartir pantalla y damos pie ahora sí para que las juradas aquí presentes puedan emitir si quieren alguna observación o alguna pregunta o algo que quieran comentar respecto a la presentación. Hola, no, yo decirte, me pareció súper interesante el trabajo. Ya cuando lo leí, me gustó mucho ahora también tu exposición. Así que nada, lo mío es una Muchísimas gracias. felicitación. Gracias. Sí, lo mío también una felicitación y bueno, muy interesante y que se den Varela también. Eso es muy bueno, que estén los clubes de Varela. Bueno, te felicito. Bueno, Muchas muy bien. gracias, Julia. Entonces, le pedimos a las jurados que se comuniquen entre sí para poder hacer la devolución final. Bueno, muy bien. Ahora podemos pedirles a todos los que están acá de visita y que vinieron Algunos entraron tarde, hay que decirlo, Hernán. Llegaron medio justo. Por suerte no te interrumpieron, si eran en el aula, iban a abrir la puerta cada rato. Pueden prender la Claro. cámara, ¿sí? Aquellos, Mariana, Naila Parla, Susana, Agustín. Así lo saludan. Hagamos de cuenta que estamos en el pasillo de la universidad. Nano. Grande. Bien, todavía no tenemos la respuesta del jurado. Yo creo que va a ser favorable. ¿Vos qué opinás, Martín? Vamos a ver. Hernán, Bien, cuéntenos, Esperemos que sí. contanos un poco, Martín, cómo fue el desarrollo de la tesina. ¿Cómo lo acompañaste? sí. Y en realidad hice la salvedad de Hernán. Para mí, Hernán tuvo una carrera espectacular cuando cursó la parte deportiva con nosotros. La verdad que un alumno que se interesó mucho en poder perfeccionarse en el deporte y bueno, tuvo la posibilidad de invitarme y yo agradecido porque creé un vínculo especial con Hernán durante la cursada. Y lo que más hablábamos con él era el terreno libre que había en la mayoría de los clubes para este tipo de investigación y sobre todo lo que él dijo al final de la tesis, que es importante la presencia de un kinesiólogo en las instituciones. Entonces también esto abre la puerta para que las instituciones sepan lo importante que nosotros somos en el deporte y sobre todo que este tipo de investigación
que lo hablamos con Hernán, tiene que trascender un poquito más, ¿tá? No quedarse acá, es como para mostrar a la comunidad lo que hacemos nosotros. Y después, sinceramente, un acompañamiento desde el lado de docente, no tanto del lado del deporte, porque lo dije anteriormente, Hernán es jugador de handball, o sea que tiene un montón de conocimiento del deporte más que yo. Y la verdad que es súper interesante lo que le propuso, y sobre todo, para los que están ahí escuchando, es muy difícil lo que hizo Hernán, evaluar a jugadores amateurs con los tiempos que tiene un jugador amateur y sobre todo con el nivel de poco compromiso que tienen algunos. Entonces, esperar a los jugadores lleva mucho tiempo real, que era lo que hablábamos con él, de que como tenía que evaluar. Así que nada, mi felicitación, Hernán. Me parece que vas a ser un gran colega y nada, lo mejor de lo que viene de acá para adelante, ¿está bien? Gracias, Bueno, Martín, gracias. muchas gracias. Damos pie, ya volvieron los jurados para que hagan la Estamos. evaluación final. Bueno, nada, coincidimos con Julia, lo que te acabamos de decir, tu trabajo fue súper interesante. Con esto que acaba de decir Martín, de trabajar con el jugador amateur, el tiempo, todo eso, nada, se ve en el trabajo que hiciste, está buenísimo que remarquemos siempre la importancia del rol kinésico en estos espacios y como dijo Martín, que no quede acá. A mí me encanta esta frase que le robamos a Eugenia. Bienvenido a la profesión más linda del mundo. Tenés un 9. Muchas gracias. Felicitaciones, licenciado Mancilla. Muchas Felicitaciones. gracias. Gracias a todos. Ay, Gracias a la ahí todos familia por estar. festejando. Sonrían todos, que haga un print de pantalla, levanten todas las manos, así subimos esto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, A disfrutar. Martín, Gracias. A Muchísimas gracias. disfrutar, acompañar. Hernán. Muchísimas gracias, Julia y Karina, por acompañarnos en este proceso. Hernán, como dicen los chicos, un trabajo de campo es algo muy difícil. Que lo hayas hecho como estudiante tiene un valor agregado impresionante. Y bueno, seguramente cuando tengamos la posibilidad, este trabajo va a ser mostrado en algún lado y Dios quiera que lo podamos publicar también en algún lado. Así que bueno, volvemos muchas a gracias. felicitarte, licenciado. Hoy paga Hernán la cena. Que así vuelva que la familia, que echó a todos. Que vuelva la familia a darle un abrazo enorme. acérquenselo. Felicitaciones. Bueno, Abrazo a muchas todos. gracias. Abrazo, Chao, Hernán, gracias. muchas Gracias a todos. Éxitos. felicitaciones. Saludos.